la Universidad Fernández estamos realizando una investigación sobre la salud mental de estudiantes universitarios y nuestro objetivo es identificar qué factores influyen en la salud mental. Queremos saber tu opinión sobre este tema. La información que nos brindes será utilizada para fines académicos únicamente. Bien, vamos a iniciar con preguntarnos. ¿Me podrías indicarte, por favor? ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Hola, mucho. Yo me llamo Mariana Mena, Coronel Orellana. ¿De qué universidad? Soy de la Universidad Peruana de los Andes. ¿De la carrera? Estudiante de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Ok, ahora vamos a iniciar con algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué entorno familiar, estudios o amigos o pareja consideras que en estos momentos podría afectar más en tu salud mental y por qué? Ah, Dependiendo, ¿no? En este caso creo que va a depender mucho de cómo uno maneja su tiempo y a qué dispone más. En este caso, cuando uno prioriza más la carrera, Creo que en edición presta mucha atención a lo que es, de cierta manera, una vida social activa. Entonces, desde ese sentido, creo que el entorno social que, bueno, personalmente me afectaría, siento que tener una vida muy desordenada y priorizando una vida social activa, creo que sí, en mi caso, pero en mi caso priorizo más lo que es mi carrera y entonces de cierta manera me ayuda a tener cierta estabilidad. ¿Consideras que algún hábito que actualmente tienes podría afectar tu salud mental? Sí, a veces creo que la carga que uno tiene como universitario y a veces no saber poder gestionar bien tu tiempo te puede jugar una mala pasada. ¿En qué sentido? A veces uno con las prácticas, el estudio o el trabajo se sobrecarga mucho y el estrés también prima en ese sentido. Entonces, el hecho de poder aprender a gestionar tu tiempo es algo muy importante y fundamental en el universitario. Y cuando eso no sucede, a la larga nos trae consecuencias, estrés, agotamiento, y muchas veces eso se afecta en nuestro rendimiento. Continuando la tercera pregunta, ¿cómo influye la tecnología en tu bienestar emocional? Siento que hoy en día la tecnología, si bien es cierto, se ha vuelto, o tiene al menos un aspecto muy dinamizado, o al menos para los de nuestra edad es imprescindible para el día a día. Y creo que tener el margen de límites estaría bien, ¿no? Como gestionar el tiempo que vas a estar en pantalla o el tiempo que vas a invertir en el internet o redes sociales, porque si uno está en constante está navegando constantemente en el internet, hace de cierta manera que alejamos un poco lo que pasa con nosotros mismos y de cierta manera no podamos concentrarnos en algo que estamos haciendo o algo que queremos hacer. Con la cuarta pregunta, ¿cómo influye en tu entorno universitario en estabilidad emocional? Personalmente he aprendido a gestionar bien mi tiempo, entonces no tendría problema con eso porque he ahí la situación. Creo que el problema versa sobre el sentido cuando uno no aprende a gestionar bien sus tiempos, porque se estresa mucho, se siente muy cansado y hasta a veces incurre en sentirse mal o llorar de impotencia porque no puedes cubrir todas esas necesidades que tu carrera te exige. Entonces el hecho de aprender a gestionar y a tener una conducta o aprender a manejar cierto tipo de comportamientos te va a ayudar a que seas suficiente y asimismo no te explotes tanto, ¿no? Entonces creo que todo empieza o todo emana de cómo una persona va a gestionar su vida social, su vida universitaria y su vida profesional en este caso. La quinta pregunta sería, ¿cuáles son las tres actividades específicas que más te ayudan a mantener equilibrio emocional o bienestar mental? ¿Y con qué frecuencia lo realizas? Actividades. Tres actividades. Más, usa con frecuencia.
cuando te refieres a actividades, específicamente actividades de recreación, tal vez sí, a ver, Que te ayuden de deporte. manera información. Creo que el deporte en sí, como por ejemplo caminar, en este caso, a veces con mis amigos salimos a caminar por las mañanas. No diría que correr, pero sí salimos a caminar en las mañanas. Tratamos de mantenernos en constante o poder hacer ejercicio, ¿no? Porque a veces el tiempo no lo permite. O ir al gimnasio cuando se dispone de tiempo, pero a veces el hecho de estudiar y trabajar no te lo permite, entonces uno tiene que organizarse mejor. Pero sí creo que yo diría en ese sentido que el hecho de hacer ejercicio, ir de manera no habitual, pero sí permanecer o al menos una o dos veces en el gimnasio, ¿no? De una a dos Respecto a lo que dijiste que te ayudas en el deporte, ¿qué cambios has notado en tu persona durante esa actividad que realizas? La verdad, personalmente creo que me ha ayudado a manejar bien el estrés, porque cuando uno abarca mucho de su tiempo en lo que es la carrera o la universidad, suele estresarse mucho y suele cansarse mucho y ya tener una vida muy trajinada a veces es agotador, pero a veces separar un poquito de tu tiempo y organizarlo para darte espacio a ti misma, entonces eso te ayuda de cierta manera a no estar tan abrumada con lo otro, sino que te ayuda a despejar un poco tu mente, a estar menos desestresada, a estar más tranquila, porque en sí el deporte es eso, ¿no? El simple hecho de permanecer en una rutina de manera constante hace que te aburras o te canses de algo, pero el hecho de salir a correr o ir, claro, no de manera recurrente al gimnasio, pero hacerlo, creo que de cierta manera te va a ayudar a despejar un poco tu mente y tu cuerpo también, porque de alguna manera estás manteniendo cierta rutina y tratar de que al menos tengas un poco de estabilidad. Ya. La siguiente pregunta sería, ¿de qué manera tu entorno social, familia, amigos, compañeros de estudio influyen en tus prácticas de autocuidado y manejo de estrés? Ah, dentro de ese extremo, podría decir particularmente que de una manera positiva, mucho tiene que ver el entorno social con el que uno comparte o convive. Entonces, desde mi perspectiva, personalmente, los amigos o las amigas con las que comparto tienen una vida particularmente organizada y particularmente ajetreada. Entonces creo que yo diría de manera positiva, claro, ¿no? Está bien tener una vida social activa, ¿no? Como salir, compartir con tus amigos, sí, pero también creo que es bueno de cierta manera priorizar tu carrera. Entonces, a veces ese entorno social mucho va a tener que ver en esa situación. Por lo que yo diría que mis amistades, al menos personalmente, contribuyen de manera positiva a mí y a mi carrera. La siguiente pregunta sería, ¿consideras que son importantes las terapias psicológicas? ¿Has pensado llevar a De hecho, sí. No tengo, o bueno, no soy extremista en el sentido de pensar de que una persona al llevar terapia psicológica esté mal, ¿no? De hecho, yo creo que es una manera de poder aprender a canalizar ciertas actitudes y ciertos comportamientos que una persona va a tener a lo largo de su vida. A veces el estrés puede hacer que tus conductas cambien, entonces nadie pues está exento de padecer ese tipo de situaciones o vivir ese tipo de situaciones, por lo que diría que llevar terapia o asistir a charlas psicológicas no estaría mal. De hecho, creo que eso contribuiría de manera positiva a nuestra salud mental, porque de esta manera vamos a poder manejar muchas cuestiones dentro de nuestra vida personal y profesional. La siguiente pregunta sería, ¿cómo has vivido los momentos en que tienes mucha carga de estudios? Ah, a veces sí
suelo estresarme, pero y he ahí cuando abarcas mucho, ¿no? Y llegas a un punto donde no puedes. Y eso a veces no simplemente lo vas a reflejar tú, sino lo refleja tu cuerpo. A veces puedes, no sé, desmayarte, sufrir descompensaciones y miles de cosas así. Entonces, cuando eso pasa, creo que es un es cuestión de poder organizarte y aprender a manejar bien tus horarios, porque el simple hecho de poder abarcar mucho y no poder realizarlo todo con cierta eficiencia va a ser malo. Entonces, creo yo que en ese sentido sería bueno, al menos no personalmente para mí, aprender a contribuir de manera organizada a los tiempos, porque sí me ha pasado que me afecta, ¿no? Y a veces no puedes, el cansancio te gana y los hábitos malos que tienen a la larga te va a afectar en tu salud. La siguiente pregunta sería, ¿sientes que esta carga académica te afecta emocionalmente? Particularmente creo que sí, a veces cuando, bueno, no sé si les ha pasado, pero hay estudiantes que cuando no pueden rendir o cierto tipo de evaluaciones, sienten impotencia, ¿no? Y no porque ellos lo quieran, sino porque a veces el cansancio o la vida tan ajetreada que llevan no se los permite. A veces puedes repasar un curso y para el otro no vas a rendir lo mismo, pero el punto está en poder organizarte para que puedas abarcar de forma eficiente en todo, pero nadie está exento, creo yo, de padecer este tipo de situaciones, ¿no? De que a veces no vas a abarcar lo mismo en todo. O sea, siempre van a haber deficiencias, pero creo que va a depender de nosotros cómo o el esfuerzo que podamos tener frente a ello. ¿Consideras que afecta a otros entornos en tu vida diaria? ¿Desde qué sentido? La carga académica. La carga laboral y académica. Creo que sí, a veces personalmente priorizo la carrera por lo que no puedo tener una vida activa con mi familia. Entonces, siento que de alguna manera eso ha hecho de que no comparta mucho con mis padres y con mis hermanos. Ok. El Perú. Y ante todo lo que me está diciendo ahora, ¿qué actividades realizas para mejorar ese estado emocional? Personalmente, no soy una persona habitual que va al gimnasio, pero trato de ir mínimo 2 veces a la semana. Y los días que puedo salgo a caminar por las mañanas temprano. Y los domingos trato de compartir con mi familia. Creo que eso me ayuda a mantener cierto equilibrio en mi vida personal como en mi vida laboral o académica. ¿Quiénes son las personas que consideras como red de apoyo cuando tienes problemas? Mis papás personalmente son unos padres presentes, diría yo, en el extremo de que puedo compartir diverso tipo de situaciones, ¿no? Pero son padres a los cuales admiro mucho en el sentido de que tal vez no siempre vas a estar bien o de manera perfecta en todos tus cursos o el rendimiento que vas a tener, pero creo que en ese sentido es bueno tener ese soporte emocional, ¿no? Y que muchas veces en casa lo encontramos en nuestros padres, como, no sé, tal vez conversar con tus papás de cómo te ha ido la universidad, de cómo te ha ido el trabajo. Y ese tipo de situaciones hace que uno tenga ese soporte. O sea, ante una situación o algo, uno tener la presencia de nuestros padres va a ayudar a que al menos nuestro comportamiento no sea, o nuestra evolución frente a algo no sea tan mala, sino que cier- exista cierto equilibrio, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestra vida psicológica, nuestra vida emocional o física que uno tiene. ¿Sientes que la universidad te apoya cuando quieres enfrentar un bienestar personal?
mucho de las políticas internas que una universidad emplea. En ese extremo podría decir que no todas las universidades van a poder brindarte ese soporte emocional, y entonces va a depender mucho del sentido en que una universidad plantee sus políticas sobre esto, porque yo tengo entendido más o menos, conozco que cada universidad mantiene áreas y existen ciertos mecanismos para que eso se pueda gestionar. Ahora, si tú me preguntas cómo es ese proceso en mi universidad particularmente, nunca he requerido la asistencia tal vez de ese soporte en la universidad, ¿no? Pero particularmente sí lo he hecho, pero no podría decir que al menos el mecanismo de gestión que tiene en este caso la Universidad Peruana de los Andes sea particularmente buena, pero tampoco digo que sea particularmente mala. Entonces, va a depender de la política interna que maneje cada universidad. ¿Qué actividades de salud mental conoces que se realizan en tu universidad? ¿Has participado en alguno de ellos? Ah, podría decir que no, la verdad, porque eh, creo que las actividades, cuando al menos se van a ejecutar, necesitan cierta visibilidad, porque tengamos en cuenta que somos una generación más tecnológica, entonces dependiendo de eso va a variar mucho, pero desde el punto de mi universidad diría que no he participado de este tipo de actividades, o tal vez sí se hayan dado, pero a veces el interés que uno va a poner a ciertas cosas creo que deriva de muchos aspectos. Como última pregunta, ¿qué sugerencias tienes para mejorar los servicios de apoyo y seguimiento emocional en tu universidad? Bueno, creo que primero, para empezar, cada universidad es distintamente particular, entonces cada universidad es autónoma de poder e independiente de esta manera de poder manejar mecanismos y presupuestos que vayan direccionados a la salud mental o demás, ¿no? Entonces, en este caso, el simple hecho de que exista un área no quiere decir que funcione de una manera buena o de una manera positiva, sino que hay que ser conscientes de la celeridad con la que se va a manejar esta área, o sea, de que sea buena, de que sea rápida, eficiente y no deficiente. Entonces, si hablaríamos en ese caso de gestión, va a depender mucho de las autoridades, en este caso, que van a ser competentes dentro de esta determinada área, porque las expectativas pueden ser muchas, sí, pero también va a depender de la realidad que tiene cada universidad, porque hay universidades que tienen mejores mecanismos de gestión y herramientas y demás, pero otra universidad no va a ser la misma, porque sus mecanismos varían. Entonces, se tendría que analizar en este caso eh, la funcionabilidad que va a tener cada universidad, pero sí sería recomendable tal vez que no sean muy burocráticos en el sentido de que el sistema sea lento y deficiente, sino que sean céleres, que sean rápidos, que gestionen mejor sus políticas para que el estudiante o el universitario en este sentido pueda tener ese soporte de apoyo, ¿no? Porque en sí se sabe que hoy en día la salud mental es un pilar fundamental del ser humano, entonces a veces la estabilidad física no es lo mismo que la estabilidad emocional, entonces, y mucho de ello implica pues la gestión que va a tener la universidad dentro de esa área y la gestión en sí de la familia también, ¿no? Que se van a ver involucradas y íntimamente relacionadas ambas. Y no es decir que el estudiante simplemente va a depender de la familia o de la universidad. Claro, son roles distintos, sí, pero creo yo que se relacionan. Y entonces, mucho partiría en este caso cómo es que una universidad va a manejar esas políticas para que pueda emplear un área, pero ese área cumpla las expectativas del universitario dentro de los parámetros que sea célebre, eficiente y demás. No simplemente que exista con la perspectiva de que va a tener un buen funcionamiento cuando no se hayan creado esos mecanismos para que esta gestión se lleve a cabo de una manera eficiente. Bueno, eso sería todo y más bien agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.